¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, amigos. El día de hoy les presentaré el tema de auditoría en Oracle 11G y el monitoreo en Oracle. Todo esto presentado por el alumno Jesús Santiago Guarneros en la materia de administración de base de datos. Como objetivos de la auditoría tenemos disponer de mecanismos que permitan tener trazas de auditoría completas y automáticas relacionadas con el acceso a las bases de datos, incluyendo la capacidad de generar alertas. Otros objetivos de la auditoría es mitigar los riesgos asociados con el manejo inadecuado de datos, apoyar el cumplimiento regulatorio, satisfacer los requerimientos de los auditores, evitar acciones criminales, evitar multas por incumplimientos. La auditoría de una base de datos es importante porque toda la información financiera de la organización reside en la base de datos y se debe de tener un control relacionado con el acceso a la misma. Se debe de poder demostrar la integridad de la información almacenada en la base de datos. Las informaciones deben de mitigar los riesgos asociados a la pérdida de datos y a la fuga de información. Y al igual, la información confidencial de los clientes son responsabilidad de las organizaciones. Así que a continuación les voy a presentar lo, lo que en 3 puntos resumir lo que es una auditoría, que es el seguimiento de uso de la base de datos, la información. Toda esta información es alojada en un diccionario de datos por Oracle y se le da un seguimiento teniendo los rastros de lo que se realizó en cada base de datos. A continuación les mostraré algunas capturas de pantallas que se realizaron A continuación les mostraré mediante unas capturas de pantalla cómo es que se realiza una auditoría en Oracle 11G. Esto con la finalidad de no llevar tanto tiempo en la realización de la misma y solo mostrando resultados. Para verificar si está activo el parámetro de auditoría en Oracle en nuestra base de datos, utilizaremos el siguiente comando. Todo esto haciendo una conexión de datos con el usuario sysdba. Ingresaremos nuestra contraseña y ingresaremos el comando. Si el valor, en este caso de Audit Trail, es None, se encuentra desactivado. Para activar el modo de auditoría usaremos el siguiente comando, en el cual estoy señalando ahorita en nuestra pantalla. Teniendo en cuenta que el valor de DB los da por default Oracle, ya que está en su documentación. Cerramos nuestra base de datos con el comando show immediate. Como nos dice, está cerrada nuestra base de datos y desmontada. Ahora vamos a iniciar nuestra base de datos con el comando startup. Vemos que nuestra base de datos ha sido montada y al mismo tiempo ha sido abierta. Volvemos a revisar los parámetros que tienen nuestras auditorías con el comando show parameter audit y vemos que nuestro cambio ha sido guardado aquí en DB, ya que DB fue uno de los pasos que hicimos anteriormente. Como sabemos, Oracle hay diferentes tipos de auditoría, pero en este caso realizaremos la auditoría de conexiones no exitosas de la base de datos. Usaremos el siguiente comando: audit session whenever not successful, que en este caso nos dice que la auditoría ha sido creada o accesada. Para esta auditoría se necesita un usuario base. En este ejemplo usaremos a nuestro usuario como tenemos uno en nuestra base de datos llamado empresa Patito. Así como vemos en la captura de pantalla, se realizó con el comando audit session by empresa Patito, que en este caso es nuestro usuario, whenever not successful,
y nos dice que nuestra auditoría ha sido creada. Para el siguiente paso, el paso 5, se ingresaron los datos con el usuario empresa Patito. En este, como vemos, nos conectamos con el username empresa Patito, nuestra contraseña, y como vemos creamos una tabla denominada clientes con un ID cliente, en este caso number, es tu tipo de carácter, nombre guión bajo cliente, que es un varchar con 10 espacios en memoria, y le insertamos un cliente, que en este caso es su ID es 2 y el nombre del cliente es Jesús. Para comprobar si se están realizando las auditorías, entramos a SQL Developer e ingresamos alter session set nls-date-format, que este nos va a servir para cambiar el formato de nuestro ordenador al formato actual en cuestión de horas, días y meses. Todo esto teniendo en cuenta que la realización en SQL Developer se realizó con un usuario sysdba, para después ingresar el comando select m1 asterisco from dba audit trail, que nos mostrará la tabla de auditorías cuando el usuario o el username sea empresa Patito. En este punto hay que tener demasiado cuidado, ya que si el usuario que estamos queriendo ver sus auditorías en un principio es con minúsculas o mayúsculas, no se podrá ver, para después ingresar add timestamp y de acuerdo al día que quieres verificar de la auditoría. En este caso fue el 24 de mayo del 2020, y como vemos nos arroja ciertos cambios en nuestra tabla. Como vemos nos arroja el username, el hostname, la terminal, el tiempo en el cual se realizó, ya que aquí, como lo vimos acá arriba, fue la modificación del mismo. Aquí lo podemos ver más detalladamente, que el host username fue Jesús Guarneros o literal. Aquí vemos en el número 2 y en el número 3 que nos marca el tipo de computadora en el cual fue conectado, el username, que en este caso fue empresa Patito, el tipo de trabajo o el host, la terminal, el tiempo en el que se realizó esta acción. Como vemos, yo antes había realizado diferentes tipos de cambio. Bueno, y así es como se da por finalizada una auditoría de tantas que se pueden realizar en el gestor de bases de datos de Oracle. A continuación, les empezaré a hablar un poco sobre qué es el monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Es el proceso de permitir, medir, asegurar, demostrar y monitorear los accesos de información almacenada en la base de datos. Para este monitoreo en nuestra base de datos en 11G lo utilizaremos con la herramienta Insider. ¿Qué se puede realizar con el proceso de monitoreo? Se pueden revisar quién accede a los datos, cuándo se accedió a los datos, desde qué tipo de dispositivo o aplicación se accedió a los mismos, desde la ubicación en la red, cuál fue la sentencia ejecutada, cuál fue el efecto del acceso a la base de datos. Como lo había mencionado, la aplicación que utilizaremos para nuestro monitoreo será Insider. Como vemos aquí, ya se, ya se tenía la aplicación descargada, y a continuación les presentaré algunos de los pasos para poder instalar esta aplicación. Como tal, la aplicación se ejecuta en modo administrador.
les pedirá que son las bienvenido a Insider, les pedirá la aceptación de la licencia, en dónde es la localización de nuestro archivo o del instalador. Para en este caso utilizaremos Insider en este menú y empezará la instalación. Para en este caso ya instalada nuestra base de datos, iremos a agregar aquí en base de datos, agregar Oracle Database. Al momento que nosotros le damos en agregar Oracle Database, nos abrirá el siguiente menú o siguiente formato, en el cual al momento de esto se realiza para la conexión. Aquí independientemente se puede generar un nombre o no. Aquí en usuario o username le colocaremos system o sys. Colocaremos una contraseña. Aquí el modo de conexión principalmente sys o as sysdba. El tipo de conexión se utiliza TING. En host se utiliza localhost. Aquí, aquí depende mucho del puerto en el cual se esté trabajando el gestor de Oracle. En este caso se utiliza el 1521 y el servicio o el nombre del servicio. Si en dado caso de que no lleguen a saber el nombre del servicio, se utiliza show parameter service name en SQL. Cuando se tienen ya todos los campos solicitados, se hace un testeo. Esto sirve para saber si nuestros datos que estamos ingresando aquí son correctos. Como vemos aquí, nos dice que estamos conectados al 11.2.0.2.0. Le proseguimos a dar OK y hacemos la conexión realmente a nuestra base de datos, que nos arrojará la siguiente pantalla, ya empezando a ejecutarse como tal el monitoreo. Como anteriormente no colocamos ningún nombre, nos aparece sin ninguno, así que damos en localhost, botón derecho, nos aparecerá un menú en el cual le daremos Open Inside Web, que nos arrojará la siguiente pantalla. Como tal, aquí empieza el monitoreo de nuestra base de datos. Como vemos aquí, nos dice que estamos conectados bajo una Express Edition versión 11. Nos empiezan a salir diferentes tipos de estadísticos. Uno de los apartados en cuestión son las sesiones que se encuentran realmente activadas. En cuestión de uso, el username como tal, que si se encuentran activas o inactivas, el tiempo de uso, el, en otro campo que es storage, vemos el ejemplo de la visualización de memoria. Aquí vemos todas nuestras tables space que hemos creado anteriormente, ejemplo, empresa, nómina. Como tal nos empiezan a salir igual estadísticos, la memoria libre, en cuestión de cuánto es el máximo que se le dio, si es permanente o no, en cuestión de dónde es que se encuentra, si es local o no local. Al igual tenemos el ejemplo, en este caso, de la visualización de dónde se encuentran guardados nuestros espacios de tabla. En este caso se encuentran en el disco local C, en en el folder Oracle app, Oracle, Oradata, XC, y de acuerdo al nombre que se le dio. Al igual los ejemplos de visualización de guardado de los espacios de tabla temporales, que solamente en este caso son 3. Para esto hicimos un ejemplo en la visualización del guardado de las sentencias. Nos conectamos con el usuario empresa Patito, ingresamos nuestra contraseña
hicimos un select asterisco from empleados, nos muestra todos los empleados que anteriormente se han agregado. Y ahora nos vamos a Insider, en el cual nos dice que la empresa Patito hizo un select asterisco from empleados en SQL. Como tal, podemos concluir que el monitoreo de la base de datos, cualquiera que sea, es muy importante, ya que en esta se pueden determinar tipos de características o diferentes tipos de características que tiene nuestra base de datos en cuestión de espacio, en cuestión de trabajo, en cuestión de las sentencias o usuarios que se tienen en la base de datos, de acuerdo a los requerimientos ya sean necesarios en una empresa o algo parecido. Muchas gracias.